todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar con la reunión, ¿sí? Queridos miembros de Asocemo Cacue, es un honor para nosotros contar hoy con la presencia del doctor Julio Ojeda. Él es un distinguido profesional en el campo de la investigación, con una trayectoria destacada que lo ha llevado a ser un referente en su área. Si hablamos un poco de su trayectoria, es doctor en medicina por la Universidad Nacional de Loja, economista en salud pública por la Universidad San Francisco de Quito, coordinador de procesos en la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud Pública 2013-2014, coordinador de la Unidad de Titulación en la Universidad Católica de Cuenca 2019-2022. Actualmente es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca y si desean conocer más sobre sus publicaciones, pueden visitar su ORCID. Como ya mencioné, actualmente el doctor Ojeda trabaja en la Universidad Católica de Cuenca, donde ha demostrado un compromiso inquebrantable con la investigación y la educación médica. Su vasta experiencia abarca numerosos proyectos de investigación que han contribuido significativamente al avance del conocimiento. Gracias, Madeline. Gracias a todos. Buenas tardes nuevamente al equipo de ASOCEM por invitarme a este tipo de eventos. Siempre considero que es importante eh, mantener actividades académicas entre estudiantes, incluso con otras universidades. Yo creo que es muy nutritivo, ¿no? Entonces, me han pedido que les hable de algunos temas. No sé si quieren grabar la clase, quieren que les esté grabando o permítanme ver si les puedo grabar. Listo. Recording in progress. Entonces, bueno, algunos de los temas más importantes que he tratado de recopilar es, en base a lo que me han pedido, pues creo que es importante que ustedes vayan considerando que la investigación científica pues es un campo muchas veces que los profesionales de la salud como que le tenemos un poco de temor debido al desconocimiento que existe sobre ello. Sin embargo, creo que no es algo para tenerle miedo ni mucho menos recelo, pues hay una inmensidad de situaciones en las que en la investigación pues ha contribuido a lo largo de la historia de la medicina pues a salvar muchas vidas. Por la investigación se ha podido lograr muchas cosas y pues es parte de lo que provoca desarrollo científico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, todos los que en algún momento cursamos como estudiantes de medicina, pues le tuvimos un poco de temor, ¿no? Entonces, hay que comprender que no desde el inicio vamos a hacer las investigaciones más avanzadas, sino que hay que empezar por lo básico. Eh, para empezar por lo básico, pues hay que conocer las herramientas que son indispensables para poder empezar una investigación, ¿sí? Entonces, voy a hablarles de estos cuatro tópicos muy brevemente, muy general, de tal manera que ustedes puedan aprovechar, puedan hacer preguntas para de pronto pues, puedan iniciar sus investigaciones, ¿no? Dentro de la universidad hay dos tipos de investigación que les exigen, la investigación formativa y la investigación para titularse, ¿no? Entonces, dentro de la investigación formativa, incluso hay algunas formas de vincularse con la comunidad a través de proyectos y, y la de titulación, pues, que les sirve para su incorporación, ¿no? Ahí se hace una investigación de la misma manera básica. Ahora las autoridades han cambiado o están cambiando un poco la modalidad. Antiguamente, me refiero a antes de la pandemia, eh, yo diría que el 98% de los estudiantes se graduaban con una tesis. Eh, Post pandemia, esto fue cambiando, se adoptaron revisiones bibliográficas como tesis. eh, y últimamente de lo que entiendo es que eso se está cambiando, ¿no? Se pretende que el 90% de los estudiantes hagan un examen complexivo y más no una investigación, porque
Muchas de las investigaciones que se realizaban a nivel de estudiantes, pues eh, no estaban como a la altura de una investigación científica. De todas maneras, yo creo que es el caminar de la universidad, pues, y, y la evolución que está teniendo la universidad, la fama que está ganando, es pues a pulso, ¿no? A pulso de todas sus autoridades, de todos sus docentes, pero sobre todo de sus estudiantes. Entonces, chicos, vamos a hablarles un poco de las fuentes, algo muy general. Em, si tienen alguna pregunta, me interrumpen o me lo hacen saber para en ese momento pues atenderla, ¿no? O de no, al final podemos revisar. A ver, este, vamos a hablarles un poco de las fuentes bibliográficas. Por definición, pues una fuente bibliográfica es un material que proporciona información relevante y verificada para la investigación académica. ¿Sí? Y en esto hay que considerar que no todo lo que encontramos nos va a servir para nuestra investigación. Antiguamente, cuando no existía el Internet, las investigaciones que se realizaban o las fuentes bibliográficas eran netamente los libros y las revistas, ¿no? Entonces, eh, pero no estaban en un sitio web, no había como acceder fácilmente a cualquiera de estas fuentes, ¿no? Entonces, ahora con el Internet, pues, el acceso a las fuentes bibliográficas se ha vuelto mucho más dinámico y más asequible, ¿no? Eh, la información relevante que nosotros, y sobre todo verificada, que nosotros busquemos, eso es fundamental, porque si ustedes encuentran una fuente que les parece interesante, pero proviene de un lugar en donde no es fiable, esto les puede hacer caer en errores o hacer que la investigación pierda su valía, ¿no? Entonces es muy importante que las fuentes bibliográficas sean eso, sean verificadas, sean de un sitio de calidad, y para eso existen muchas formas de ubicarlas, ¿no? Eh, Yo, pues, personalmente, y ya se conoce por la experiencia algunas fuentes, algunas revistas científicas, entonces, por la fama que se tiene de ellas, pues ya se puede distinguir entre algo que es verificable, algo que proviene de una buena fuente, ¿no? Bueno, entonces, fuentes primarias. ¿A qué llamamos fuentes primarias? ¿Por qué se llaman fuentes primarias, no? Son documentos originales. Si ustedes escriben un artículo, si ustedes hacen una tesis, si ustedes realizan un informe, ustedes son los autores, a eso se conoce como una fuente primaria, porque el que crea, el que origina, el que documenta, el dueño del artículo, pues son ustedes, entonces a eso se conoce como fuente primaria. No así fuentes secundarias. Las secundarias pues son análisis y resúmenes de las fuentes primarias. Hay que tenerlo en cuenta. Como por ejemplo una revisión bibliográfica, un libro de texto, las enciclopedias, que antes había por montón, ahora ya son muy pocas. eh, una revisión sistemática con metaanálisis, ¿no? Sin él, eh, es también una fuente secundaria, ¿no? Como por ejemplo, les había puesto una revisión sobre la eficacia de tratamientos para la diabetes. Eso es una revisión secundaria y por tanto es una fuente secundaria, una revisión sistemática, perdón. Eso se constituye en una fuente secundaria porque el autor de la revisión sistemática, pues, ha recopilado muchos artículos o muchas fuentes primarias, eh, entonces ha elaborado su revisión, ¿sí? Algunos autores dicen que por esta razón de que la revisión sistemática es una fuente secundaria, no debería, no debería tener entre sus fuentes de información fuentes secundarias, es decir, hacer una revisión de otra revisión. Pero bueno, eso está en discusión. Se puede usar, obviamente que sí, una revisión sistemática solo de revisiones, ¿no? Claro, tiene un poco menos de validez, pero sirve, ¿no? A la hora de la metodología, pues no sirve. Entonces, secundaria. Las fuentes terciarias, en cambio, son herramientas que ayudan a localizar fuentes primarias y secundarias, como por ejemplo las bases de datos.
eh, los índices bibliográficos, los catálogos electrónicos, todo eso son fuentes terciarias. Es decir, que no son ni primarias ni secundarias, pero a través de las terciarias podemos localizarlas. Entonces, yo les había puesto en importancia, cuando ya es más importante, pues hemos puesto las terciarias que nos ayuda a localizar a las demás. Entonces, aquí se encuentran pues todas las bases de datos grandes, la PubMed, Scopus, que son las que más nos compete. Hay otras, obviamente, Web of Science, hay Library, hay Cielo y otras fuentes, otras bases de datos, ¿no? Entonces, estas entran como terciarias, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Eh, entonces, eso con respecto a las fuentes. Algo importante de una fuente es saber identificar su validez, qué tan buena es la fuente. Para eso, pues, tenemos que fijarnos en la credibilidad. Para eso, para ver la credibilidad de una fuente, pues hay que ver el autor, si es que está revisado por pares, si el autor está afiliado a un gremio, si está afiliado a una sociedad científica. Y entonces es muy, muy importante fijarse en eso, en la autoría, ¿no? Eso le da credibilidad al artículo. Hay algunos artículos en los que el autor no aparece en ningún lado, no está indexado, no tiene H-index. Entonces, eso le quita valía o credibilidad al artículo, ¿no? La relevancia es otra manera de evaluar las fuentes. Es si una fuente encontramos dos o tres fuentes de lo que estamos buscando, hay alguna que va a hablar directamente de lo que estamos nosotros queriendo investigar. Entonces es una manera de evaluar las fuentes, de decir, esta sí me sirve, la otra no. ¿Sí? En cuanto a actualidad, considerar aquí a la fecha de publicación y si lo que está publicado sigue siendo relevante a la actualidad. Y esto es muy importante porque hay algunos docentes y algunos investigadores que prefieren, por consideración propia, por ejemplo, hacer investigación solamente de los últimos 5 años. Pero esto es muy, muy relativo, o sea, depende del tema que se esté investigando. Si ustedes están investigando COVID-19, ahí tendría sentido hacerlo de los últimos 5 años. Pero si están haciendo de otro tipo de investigación, ahí habría que analizar en los últimos años en dónde se ha empezado a hacer más investigación científica. ¿Cómo nos fijamos de esto? Por ejemplo, aquí en una búsqueda de PubMed, nódulo linfático, yo he puesto lymph node en inglés, nódulo linfático, un poco para eh, ver la métrica, ¿no? Le he puesto los últimos 5 años por defecto, pero quitándole, pues voy a tener más resultados. Sin embargo, yo puedo ajustar la búsqueda a los últimos 10 años, desde el 2010, por ejemplo. Vean ustedes cómo esta métrica de aquí, este cuadrito, nos permite tener todo el rango de tiempo en el que se ha hecho investigación científica. Vean ustedes, yo puedo coger los últimos 5 años, es decir, desde el 2019, desde aquí, pero también podría coger este rango de acá que es ya un poco el pico, la meseta desde el 2012. Entonces es bastante relativo el tema de decir 5 años, ¿no? Yo puedo coger y irme hasta más o menos ahí, desde el 2012 al 2024, entonces ya no, mis artículos no, estoy cogiendo en donde ha habido más volumen de investigación respecto al tema, ¿no? Entonces, eso de 5 años sí se vuelve relativo, la verdad. O sea, depende del tema que ustedes estén investigando. Como les decía, si es COVID-19 tendría sentido, pero si es algo como esto, o por ejemplo micoplasma, Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo. En Mycobacterium vamos a tener muchos más años de investigación. Vean ustedes la métrica que sale. Y más o menos yo recomendaría en caso del Mycobacterium
llegar hasta, por ejemplo, aquí, son los años en donde más se ha hecho investigación. Entonces ahí tengo un periodo de tiempo de 12, 13 años prácticamente. Entonces es muy relativo el tema de decir solo los últimos 5 años. Eso es una comodidad que pues personalmente no la comparto, ¿no? La credibilidad, la relevancia y la actualidad. ¿Ok? Entonces, avanzando un poco para que no se nos vaya el tiempo. El acceso a fuentes, esto es fundamental, como les decía ahora, con la presencia de bibliotecas digitales, el uso de catálogos y libros electrónicos es muy común, ¿no? Entonces, en las bibliotecas, acá en la universidad tenemos pues bibliotecas, la física pues y las digitales, ¿no? En las digitales ustedes a través de sus credenciales del ERP pueden ingresar, por ejemplo, a Scopus. Scopus es una base de datos, aparte de la PubMed, que tiene una cobertura multidisciplinaria, es decir, no solo de medicina, a diferencia de PubMed, que es más específica para medicina y otras ciencias de la salud. En cambio, Scopus no solo tiene ciencias de la salud, también tiene ciencias sociales, tiene eh, ciencias de la vida, es más multidisciplinario, ¿no? Tiene ciencias veterinarias, agropecuarias, de medio ambiente. A los que hacemos salud pública, a los salubristas, nos gusta mucho Scopus porque pues es eso, ¿no? Lo multidisciplinario de la salud pública. Eh, Sin embargo, para fines formativos, PubMed es mucho más amplio en el tema médico, de más científico y específico, sobre todo de medicina, ¿no? Entonces, aquí yo les recomendaría pues que usen estos dos, que son los más usados. Scopus tiene la desventaja de que no es gratis, se requiere una cuenta institucional para acceder. A diferencia de PubMed, que PubMed es gratuito, y ahí puedes acceder pues sin necesidad de registro, ni un ID, ni nada. Simplemente te aparece la barra de búsqueda y es adentrarte a hacer las búsquedas, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio chiquito de esto, ¿no? Voy a dejar nuevamente de compartir para irnos a una página de PubMed y poder hacerles una búsqueda en PubMed, tanto como en Scopus. Eh, Permítame, les abro las pantallas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver entonces con Scopus, que a Scopus ustedes acceden solamente a través de una cuenta institucional. Entonces, por ejemplo, aquí me pide mis credenciales. Una vez que pongo mis credenciales, me deja entrar a Scopus, ¿no? Entonces aquí en Scopus, bueno, y estaba buscando anteriormente una tasa de médicos por habitante. Entonces, voy a deshacer esta búsqueda y aparece así, ¿no? Entonces, en Scopus, ustedes tienen pues aquí algunos recursos, ¿no? La búsqueda como tal, las listas, los recursos. Pueden hacer búsquedas por documentos, por autores, descubrir investigadores, organizaciones. Y hay esto que es nuevo, el Scopus IA, un Scopus con inteligencia artificial, que pues la verdad personalmente no la he usado todavía, pero supongo que tiene motores de búsqueda inteligentes, ¿no? Entonces, esta es una dinámica bastante fácil, sencilla de seguir. Y sobre todo, yo les recomiendo que siempre usen eh, los operadores booleanos. Si no usan operadores booleanos, el, ¿cómo se llama? El Scopus se los pone por sí solos, ¿no? Eh, Entonces, vean.
Vean, si están viendo, al yo aplicar búsqueda, automáticamente me pone los operadores booleanes and, and and. Vean ustedes, eso es automático. Si ustedes quieren, bueno, tengo 581 documentos, entonces, entre todos, ¿no? Rango por años o por individual, lo pueden hacer filtrando solo medicina, ciencias sociales, enfermería, economía, econométrica y finanzas, bioquímica y todos los campos en los que Scopus tiene estudios, ¿no? Eh, Como les repito, Scopus no es una fuente primaria ni secundaria. Scopus es una fuente terciaria. Es decir, aquí es una base de datos en donde se encuentran todos los documentos. Entonces, por tipo de documento, por lenguaje, si ustedes quieren solo en inglés, hay los 543, en alemán hay 9, en chino hay 8, en español 6 y en francés 5. En en humanos, por palabras claves, ¿no? Female, male, femenino, masculino. Entonces puede filtrar las búsquedas y esto es bastante dinámico y nos da bastantes opciones, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del Scopus, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer sus búsquedas aquí. Creo que con las credenciales de la universidad, si les permite el acceso, como pudieron ver, a mí me permitió. Entonces pudieran ustedes hacer algunas búsquedas, ¿no? Eso con el Scopus. Vamos a ver PubMed. PubMed, pues, es una librería eh, norteamericana de medicina. Entonces, aquí hay un poco la historia de PubMed. Bienvenido. Aquí de cómo se depositan los manuscritos, cómo se nutre la biblioteca. Entonces, es algo de información, ¿no? Entonces, aquí ya mismo te pide si quieres loguearte, no hay problema de no. Puedes hacer, una búsqueda normal. Si quieres hacer una búsqueda, bueno, estás entrando en la base de datos principal, pero se puede acceder también de otra manera, es con el buscador, ¿no? Es decir, PubMed, que lo buscan en el Google y aparece así. Entonces, aquí ustedes ponen su búsqueda. Aquí hay un capítulo que te permite aprender sobre PubMed, cómo encontrar, cómo bajarte artículos y cómo explorar. Aquí tienes la base de datos de Mesh y revistas, ¿no? Revistas es el catálogo. Para entrar al catálogo de PubMed, pues es sencillo, es simplemente entras en el catálogo y aquí en el catálogo puedes encontrar todas las revistas, solo para buscar revistas, ¿verdad? Entonces, el topic, el título de la revista, la abreviación y su ISSN, ¿no? Es así, diversas herramientas que te da el PubMed. ¿Sí? Bueno, volviendo a nuestros temas de las diapositivas, les comentaba que, bueno, esas son las bases de datos más importantes. En cuanto a los tipos de estudio tienen que comprender que son cuantitativos, cualitativos y mixtos. Esto no hay que confundirlo con diseños de estudio ni con alcances de la investigación. En esto hay mucha confusión. Sí, una cosa es tipos de estudio, otra cosa es diseños de investigación y otra cosa muy distinta son alcances o niveles de investigación. Y entonces, los tipos de investigaciones cuantitativos, cualitativos y los mixtos no hay que confundir con diseños de investigación de una investigación cuantitativa. Dentro de la investigación cuantitativa existen los diseños observacionales, experimentales, ¿sí? Mientras que los cualitativos tienen otra clasificación de diseños, ¿sí? Entonces, eso no hay que confundir ahí. Hay diseños etnográficos, diseños de grupos focales, diseños de inducción analítica,
y muchos otros, ¿no? Entonces, son algunos diseños. Y los estudios mixtos, pues no es nada más que la combinación de ambos. Vamos a ver los estudios cuantitativos. Para comprender, chicos, esto de los tipos de estudio, hay que comprender lo que es niveles de investigación o alcances de la investigación. Aquí permítanme rayar la pantalla, a ver si me permite usar la prueba. Bueno, vean. Entonces, el nivel más bajo o el nivel más básico, podemos llamarlo así, es el nivel exploratorio. Y como su palabra lo dice, eh, explora una parte de la ciencia que nosotros no conocemos o que queremos entender de mejor manera. Pero estos son niveles de investigación, no confundir con tipos de investigación o con diseños de investigación, que es algo totalmente distinto. Bien. Entonces, los niveles de investigación van desde el nivel exploratorio, el descriptivo, el relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Entonces, como estudiantes, yo les recomiendo que hagan investigación netamente exploratoria. Si ya van a querer hacer su tesis de grado, ahí podrían usar ustedes un nivel descriptivo, que es bastante sencillo, o en su defecto, un nivel relacional, que les serviría también bastante. Entonces, para llegar a esos niveles de investigación, hay que, pues, como ir escalando, ¿no? Pasar por lo exploratorio, lo descriptivo, luego lo relacional. Esto dependiendo del tema que estamos investigando, de la experticia que ustedes tengan como investigadores. Se sugiere que se empiece siempre por lo exploratorio. ¿Por qué esto es importante lo de los niveles? Porque vean ustedes, de aquí se distingue la investigación que es cuantitativa y la cualitativa. Los tipos de estudio cualitativos son aquellos que usan análisis estadístico. Es decir, corresponden al nivel de investigación descriptivo, relacional, explicativo, predictivo, pero no corresponde al nivel exploratorio, porque el nivel exploratorio es sin análisis estadístico. Entonces, la investigación exploratoria son las revisiones bibliográficas, son los estudios cualitativos. No, no me escribe muy bien, disculpen la letra. Entonces, eso es investigación exploratoria, es aquella que no usa análisis estadístico. A esta investigación se la conoce como investigación de tipo cualitativa. En cambio, la que usa análisis estadístico es la investigación cuantitativa. Entonces, la investigación cuantitativa, por usar análisis estadístico, podemos decir que es una investigación de nivel descriptivo, relacional, explicativo, según cómo se vaya usando el juego de las variables. Entonces, ¿cuáles son los estudios cuantitativos? Por ejemplo, un ensayo clínico controlado, un ECA, y un ECA, que se los conoce como ECAs, si son aleatorizados o no. ¿Qué significa? Pues que hay experimentación con intervención y grupo de control. Eso significa ensayo clínico aleatorizado. Y entonces, uno de los ejemplos, ¿no? Los ensayos clínicos, esos son estudios cuantitativos. Por ejemplo, estudios sobre la eficacia de una nueva vacuna. Ya es un estudio netamente experimental. Otro ejemplo de estudios cuantitativos son los estudios de cohorte. ¿Por qué se los llama así? Porque se hace seguimiento de un grupo a lo largo del tiempo. Estos estudios son bastante caros, son bastante complicados de culminar, se pierde bastante muestra en el camino y sobre todo son muy costosos, ¿no? Al igual que los ensayos clínicos, ¿no? Otros tipos de estudios cuantitativos son los estudios de casos y controles. Se los llama así porque se hace una comparación entre sujetos que tienen una condición específica, ¿no? Por ejemplo, estudios sobre factores de riesgo para el infarto. Si queremos estudiar infarto cardíaco, pues vamos a poner ahí a dos grupos de sujetos, unos con un riesgo y otros sin el riesgo, y vemos qué sucede con ellos, ¿no? Es un estudio de casos y controles.
Y los famosos estudios transversales, que son muy comunes, muy fáciles en comparación con los otros de realizar, pues es la observación de una población en un momento específico del tiempo. Y solo en ese momento, solo se hace una sola observación. A eso se le conoce como estudios transversales. Por ejemplo, pues una encuesta. Cuando se aplica una encuesta, se dice que se está haciendo un estudio transversal. Pero si ustedes dicen que van a hacer dos encuestas, una ahora y otra en 6 meses a la misma población, eso ya no es un estudio transversal, eso ya se convierte en estudio de cohorte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero, por ejemplo, la encuesta sobre prevalencia de hipertensión en adultos. Es importante. Ustedes hacen una encuesta, toman la presión a todos los adultos y elaboran una base de datos, una tabla de datos, y ese ya es su base de datos para elaborar el estudio transversal. Y entonces estos son los estudios cuantitativos. Los estudios cualitativos, estos tienen la característica pues que ya no hacen análisis estadístico. Aquí no nos interesa la estadística. Como les decía, corresponden al nivel exploratorio. Entonces, si pensamos en la palabra explorar, todos los verbos en los objetivos de este estudio tienen que ir en ese sentido, sinónimos de explorar. Entonces, por ejemplo, una entrevista en profundidad. Esto es un estudio cualitativo, hacer entrevistas, ¿no? Hacer grupos focales. Esos son estudios cualitativos, hacer observación de un participante. Entonces, en la entrevista, pues se recopila datos a través de preguntas abiertas. Se le pregunta, bueno, ¿usted qué opina de la vida? ¿Usted qué piensa del trabajo? ¿Cuál es su percepción de la delincuencia? Entonces, ese tipo de preguntas van a tener infinidad de respuestas, van a tener respuestas muy abiertas. Ah, bueno, yo pienso que esto es complicado. Entonces, ese tipo de respuestas que no se podrían tabular, que no se podrían sacar estadísticas, es justamente para eso, para hacer exploración, ¿sí? Los estudios, las revisiones bibliográficas están consideradas también cualitativas, pues porque no se hace estadística, se busca estudios que ya fueron hechos por otras personas. Es decir, se está haciendo exploración. Entonces, por eso que una revisión bibliográfica se la considera cualitativa. Excepto la revisión sistemática con metaanálisis, que pues esta sí, al hacer el metaanálisis ya involucra estadística y por tanto pues deja de ser cualitativa. O por último la podríamos meter como mixta, pero no podría ser cualitativa. Bueno, grupos focales es cuando se hacen discusiones con una estructura previa, con un grupo sobre un tema específico. Entonces, si ustedes organizan grupos de varias personas muy homogéneos o a veces heterogéneos para hablar sobre temas que quieren indagar, pues grupo focal sobre actitudes hacia la vacunación, por ejemplo, ¿no? Existen personas que están en contra, otras están a favor, entonces se organizan estos grupos un poco para sacar argumentos de por qué están a favor, por qué están en contra. De eso se tratan los grupos focales. Observación a un participante, el investigador, cuando se involucra en la vida diaria de los sujetos. Ejemplo, los estudios con diseño etnográfico. Vean, aquí se habla de diseño etnográfico dentro de los cualitativos, ¿no? Eh, entonces, un diseño sobre prácticas de salud en comunidades rurales. Y de esto se hace mucho cuando hay estudios sobre nuestra etnia Shuar, sobre los guaraníes. Se han hecho algunos estudios de esto. Entonces, esos son estudios cualitativos. Entonces, el observante describe todo lo que va encontrando y analiza y convive con las personas, ¿no? Eso es un etnográfico. Eh, Eso en cuanto a los estudios cuanti y quali. Los mixtos, pues no es otra cosa más que la combinación de los cuanti con los qualis. Entonces se usan ambos enfocos para una comprensión más completa. Por ejemplo, el estudio sobre el impacto de un programa de salud que combina encuestas y entrevistas. En, en cuanto a las citaciones, chicos, yo creo que citar es un pilar fundamental de la investigación científica porque pues es una forma de atribuir el trabajo de otros, reconocer las contribuciones que han hecho previamente. Es una forma de evitar el plagio.
eh, que uno de los principios de los estudiantes de medicina, pues es la honestidad, ¿no? Y algo que no es tuyo, pues no deberías atribuírtelo y decir que pues, sin haber citado debidamente. Y dar la credibilidad y soporte a tus argumentos. Entonces, cuando tú citas bien, estás dando soporte a lo que estás argumentando. Eso te da validez a tu investigación. Tú pones argumentos sin validez, te van a pedir que pues, saber de dónde sacas esa cita y cómo así usted está concluyendo eso. Entonces, la citación pues, es un pilar fundamental a la hora de darle validez a tu investigación. En cuanto a los estilos de citado, pues hay el estilo, bueno, esos estilos, eh, formatos o normas, como lo quieran llamar, normas APA, aunque si hablamos de normas APA, hay estilos antiguos y estilos actuales. Se lo usa más en ciencias sociales y del comportamiento, la normativa APA. Por ejemplo, Smith J. 2020, vean entre paréntesis, estudio sobre el comportamiento social. En MLA, pues esta es una normativa, un formato usado en humanidades. Por ejemplo, Smith, John, estudio sobre el comportamiento social, revista de psicología. Y aquí sí va la palabra, la abreviatura de volumen, VOL, 20, N3, PP. Entonces, algunos buscadores bibliográficos lo tienen como por defecto a este formato, ¿no? Y el que usamos en Salvador, pues el Vancouver, pues usado en ciencias de la salud. Aquí el mismo ejemplo, pues está Smith, J. punto. Vean que en APA es Smith, J. punto. En Vancouver es Smith sin punto, simplemente J, sin coma, perdón, y J. punto. Entonces, el título del artículo, la abreviatura de la revista, Journal Social Behavior, del año 2020, separado por un punto, punto y coma, volumen, número, página inicial y página final. Aquí hay un pequeño error. ¿Cuál es el error en esta citación? 123, 145. ¿Cuál es el error que pueden ver, chicos? Bueno, si no lo notaron, es que no se debe repetir el número de la página inicial. Es decir, este uno está de más. Entonces, este se debe eliminar. Debe ser 123-45. La forma correcta de citar en Vancouver. ¿Sí? Eso en cuanto a las citaciones. Me parece que como citar, pues, aquí manualmente, y yo les invito a que usen este portal, el MyViv, que les permite, ustedes ponen la cita y les da automáticamente cómo se debe citar, ¿no? O si prefieren usar gestores de referencias, pues ahí tenemos el EndNote, tenemos Mendeley, tenemos Zotero, que se puede usar para hacer gestión de referencias bibliográficas, ¿no? El EndNote es un software, ¿sí? El Mendeley es una plataforma. Este se combina con una red social académica y Zotero, pues es una herramienta gratuita de código abierto que cualquiera lo puede usar para gestión de referencias, ¿no? Pero permítanme salirme de la pantalla, creo que podemos entrar a MyBib. Voy a abrir una página para irnos a MyBib. Entonces, indicarles esta página que es muy buena y les ayuda a citar manualmente cuando tienen dudas, ¿no? MyBib, entonces, es un generador de citas automáticas, lo pueden ver aquí, MyBib. Entonces, en MyBib ustedes escogen el estilo. ah, Perdón, me mandó a otro lado. Ah, MyBib. Ok. Ya, entonces ven ustedes aquí, ustedes ponen APA 6, APA 7, Chicago, Harvard,
Y estaba Vancouver también, y ya creo que lo han sacado, pero bueno, ustedes aquí ponen, bueno, me está pidiendo que señale. Ah, entonces, aquí se puede hacer la citación, ¿no? Entonces, vean aquí, si quieren un sitio web, o un libro, un journal, una revista, entonces, por ejemplo, aquí peguemos el journal de alguna revista, déjenme ver, una de aquí por mes, una de por mes, una de por mes, vamos a ver, Micobacterium, cualquier artículo, ¿no? Entonces vamos a copiar esto primero que nos sale aquí, vamos a copiarle el DOI, si le copian el DOI, lo llevan a la barra, ponemos aquí y le ponemos citar. Y aquí nos ha citado, nos dice que si es que es este artículo, le decimos sí, eh, nos está pidiendo que lo hagamos manualmente. Bueno, em, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí ya pueden ver que está en MLA por defecto, pero no es el que queríamos. Podemos eh, ponerle a otra modalidad. Aquí está Vancouver. Entonces le vamos a poner para que nos dé Vancouver. Copy paste, copy link, como lo quieran. ¿Sí? En estilo Vancouver, en la situación. Y nos va a dar, ya, aquí está. Entonces, nos va a salir en Vancouver. No, ya, vean, entonces aquí está citado ya por más Vancouver, ¿no? Por normas Vancouver. Bien, entonces ahí pueden ver la diferencia entre MLN y Vancouver, ¿no? Coach en el 2018 fue 22, 55 a las 556. Listo, pueden usar MyBib si quieren hacerlo manual o pues si quieren hacerlo por un gestor bibliográfico deberían usar Mendeley, Zotero, EndNote, cualquiera de los que les puse, ¿no? Listo, volviendo a nuestras diapositivas, chicos, pues la pregunta de investigación, por último, pues, eso es algo muy importante, definir una pregunta de investigación, pues si es que ustedes al iniciar un trabajo de investigación no tienen clara la pregunta, pues muy difícilmente, al menos si hacen un estudio cuantitativo, van a tener el camino fácil, ¿no? Esto es un punto clave. Tener la pregunta de investigación es lo más importante, diría yo, de cualquier inicio de una investigación. Entonces, si no la tienen clara la pregunta, hagan una autorreflexión, dice, a ver, bueno, ¿qué quiero investigar, no? Entonces, ¿cuáles son las características de una buena pregunta? Es clara, concisa, ¿sí? Evita ambigüedades, es específica y bien definida, es decir, se enfoca en un problema particular. ¿Sí? Otra de las características es que sea investigable con los recursos disponibles. Recuerden que hacer investigación tiene un costo monetario, entonces hay que ver en los bolsillos, pues a ver con cuánto disponemos para poder hacer investigación. Es factible de responder con los medios disponibles. Sí, algunos chicos cuando hacen la tesis, por ejemplo, se embarcan en problemas de investigación que al final, cuando ya tienen que recolectar los datos, se dan cuenta de pues, que ha sido costoso, que tenían que gastar en algunas cosas, que en las encuestas, que en imprimir, que en viajar y todo eso. Entonces, muy, muy importante que tengan claro
la pregunta y qué tan investigable es, ¿no? Qué tan relevante es para el campo de estudio, pues que si contribuye al conocimiento existente, si es algo que ya todo el mundo lo sabe o es algo que no todos lo tienen claro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes tienen en cuenta estas cuatro características de la pregunta de investigación, yo creo que van a tener menos problemas a la hora de la metodología. Bueno, ¿cómo se formula una buena pregunta? Pues identificando el problema, seleccionando un tema relevante y significativo. Esto es fundamental. Si no lo tienen claro, conversen con alguien, algún docente, lean algo de algún texto, busquen información o consulten al doctor Julio, él les sabe ayudar. Entonces hay que hacer investigación de lo que ya se sabe sobre el tema. Siempre es bueno ir a leer qué es lo que hay en la literatura para poder plantear una buena pregunta. Definir de los objetivos de investigación. Entonces, si tú tienes una buena pregunta planteada, vas a poder tener objetivos. Caso contrario, te vas a demorar en los objetivos o vas a estar divagando. Recuerden que los objetivos nacen de la pregunta de investigación. Tienen que estar de ley bien conectados. Si lo que ustedes se preguntaron para investigar está apuntando hacia un lado y los objetivos que se plantean más adelante están apuntando hacia otro lado, esa tesis va a ser rechazada. Entonces tengan mucho cuidado. La investigación requiere que todo vaya concatenado. Por eso, de ahí lo importante de tener bien clara la pregunta de investigación, en todo tipo de investigación. ¿Cuál es un ejemplo de una buena pregunta de investigación? Por ejemplo, ¿cuál es la eficacia del tratamiento X en pacientes con una enfermedad Y? ¿Cuál es el pronóstico en una enfermedad X versus una enfermedad Y? Eh, ¿Cuál da mejores resultados un tratamiento X versus un tratamiento Y? Son ejemplos de preguntas que cuando se las plantea así de manera comparativa, es lo que generalmente hace nuestro cerebro, ¿no? Plantearnos comparación entre supuestos escenarios. Entonces ahí es una buena pregunta. Pero si ustedes me preguntan, ¿es buena la salud? Eso no es una buena pregunta de investigación, ¿no? Eso es más para un estudio cualitativo y ahí no usamos estadísticas.